El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Muy bien, estamos en una edición más de Frecuencia Política por la señal de Radio Pichincha. Ustedes nos escuchan a través de la FM en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra provincia y también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, ¿no? @FrecuPolítica y @PichinchaUniver, ahí estamos. También puede seguir el reprise de este programa en las redes sociales de Pavel Muñoz, asambleísta, la noche del próximo domingo. Hoy, miércoles 28 de julio, tenemos un programa especial y este es un programa especial para nuestra provincia y en realidad para el país, porque lo que ocurrió hace 3 años, la declaratoria por parte de la UNESCO de la séptima reserva de biosfera que tiene el planeta entero, que es en el Chocó andino de nuestra provincia de Pichincha, es una noticia que debemos celebrarla no únicamente en esta parte del territorio nacional, sino en todo el país. El tener estas maravillas naturales con las que además promovemos actividades productivas, turísticas, de otro tipo también, ¿no? De servicios y demás, que promueven además la reactivación en este momento tan coyuntural, tan problemático, de tanta crisis que ha confluido en lo económico, en lo social y en lo sanitario, es vital, ¿no? Es vital y es importante que hablemos sobre esto, ¿no? Sobre lo que son los 3 años que se recordaron en estos días, entre el 25 y 26 de julio, de esta declaratoria. Y para hablar de este tema, hemos invitado a 2 queridos amigos, además, amigos de esta casa, de Radio Pichincha y de nuestra provincia. Está María Luisa Ortega, que es directora de Relaciones Internacionales de la Prefectura de Pichincha, y está también Tarcisio Granizo, todos lo conocen, fue ministro de Ambiente, maneja todos estos temas a la perfección y es el director de la WWF en Ecuador, ¿no? Que es un organismo internacional que siempre está pendiente y trabajando por la preservación del ambiente. Así que a los dos, María Luisa, Tarcisio, bienvenidos, siéntanse como en casa y yo voy a partir, como casi de costumbre suele ser así. Vamos a empezar con las damas, con la Malu, que además es la primera vez que tengo el gusto de entrevistarle. Coméntanos un poco, María Luisa, cómo fue el trabajo que hizo la Prefectura de Pichincha para, digamos, conversar con la UNESCO y con los organismos internacionales y lograr esta designación, ¿no? De tener aquí en Pichincha la séptima reserva de biosfera en el Chocó andino. Bienvenida. Gracias, Alexis. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los oyentes de la audiencia de Frecuencia Política y un agradecimiento por esta invitación. Un saludo también a mi querido amigo Tarcisio. Es un gusto compartir esta entrevista contigo, Tarcisio. Bueno, sí, iniciar por comentarles un poquito qué es lo que significa este reconocimiento otorgado por la UNESCO a una zona tan importante, tan maravillosa como es el Chocó andino de Pichincha. La UNESCO entrega este reconocimiento, este premio, entre comillas, ¿no? A sitios excepcionales alrededor del mundo y además de tener una biodiversidad increíble, ¿no? Una biodiversidad única, también presenta dinámicas territoriales o dinámicas de desarrollo de comunidades armónicas con la conservación del ambiente y de sus recursos, ¿no? Entonces, el gobierno de Pichincha, en efecto, lideró el proceso de construcción, un proceso de construcción que fue participativo, que fue muy técnico, de un expediente, porque lo que hace básicamente es los países que presentan estas iniciativas al Pleno de la UNESCO es construir un expediente. Construimos un expediente sobre la zona del Chocó andino de Pichincha, con el apoyo de muchas instituciones y también con el apoyo, y esto es muy importante señalarlo, de varios gobiernos parroquiales, rurales que forman parte de esta área. Mindo, Nono, Yoa, San José de Minas, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Calacalí, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, todos
todas estas parroquias rurales que forman parte del área del Chocó Andino de Pichincha. Además, contamos con el apoyo de la Mancomunidad del Chocó Andino de Pichincha, los municipios de San Miguel de los Bancos, de Pedro Vicente Maldonado, la Secretaría de Ambiente del DMQ, en esos momentos también el Ministerio del Ambiente, en los momentos en que Tarcisio era ministro de Ambiente, la Secretaría del Ambiente del DMQ y algunos otros organismos de agencias de cooperación internacional. En este caso hay que reconocer el apoyo que recibimos de la cooperación alemana, de la GIZ, organizaciones de la sociedad civil que vale la pena mencionar, Condesan, etcétera, la Red de Bosques. Discúlpenme si me olvido de alguien, pero lo que quiero decir con esto es que fue un proceso incluyente, participativo. El expediente se construyó desde varias voces, desde varias opiniones, y además también recibimos el apoyo de la academia en la construcción de este expediente. Trabajamos, por ejemplo, con la Universidad Católica y algunas otras universidades nacionales e internacionales que elaboraron la propuesta. Esa fue la primera parte, Alexis, la primera parte que tomó algunos meses en la elaboración del expediente, porque la UNESCO pide una serie de requisitos que debes cumplir al entregar este expediente. Luego viene una segunda parte que ya es un poco más práctica, que es la negociación que se hace en el política. Así es, en el pleno de la UNESCO en Indonesia, que justamente se hizo hace 3 años, me parece que fue entre el 24 y 27 de julio del 2018. Muy bien. Esta área, la Reserva de Biosfera del Chocó Andino, comprende un territorio aproximadamente de 287,000 hectáreas, de las cuales 137,000, el 48% más o menos, son remanentes de bosques andinos, ¿no? Estos ecosistemas albergan comunidades de plantas y animales que son únicas en el mundo, y esto es lo que hace tan especial a este territorio. Tarcisio, digamos, la importancia que tiene la declaratoria por parte de la UNESCO y cómo tenemos que asumirla, sobre todo los ciudadanos, quienes habitan en esta zona de la provincia de Pichincha y del país? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias primero por la entrevista. Un saludo a todos los oyentes de Frecuencia Política. Un gusto enorme estar con María Luisa en esta entrevista y contigo, Alexis, así que como en casa. A ver, ¿cuál es la importancia de esto, no es cierto? La declaración, primero hay que determinar qué es una reserva de la biosfera, ¿no? Y las reservas de la biosfera son espacios que son reconocidos por la UNESCO, en donde hay una conjunción entre conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible, ¿no? Entonces son espacios más o menos grandes en donde hay esta dinámica, en donde se reconoce la posibilidad de hacer actividades productivas sostenibles, incluso minería, porque eso podemos hablar después de este tema, de incluso minería, si es que se la hace en ciertos sitios y bien hecha, y la conservación de la naturaleza, ¿no es cierto? Digamos que la importancia, ¿no? Tú has dicho que en efecto tiene más de 286,000 hectáreas, está en 3 cantones, y está aquí cerquita, ¿no? Entonces es facilito llegar, fácil conocerlo, pero hay el principal recurso que tiene, que digamos, por el cual se crea esta reserva, es porque es lo que se llama un punto caliente, ¿no? Un hotspot de conservación de la biodiversidad en el país y en el mundo. Entonces estamos hablando de más de 140 especies de sapos y ranas, más de 270 especies de mamíferos, entre esos especies sumamente emblemáticas como son el oso andino, el puma, el famoso linguito, que es una especie que fue descubierta hace pocos años. Eso por un lado. Por el otro lado, el hecho de que protege fuentes de agua y cuencas hidrográficas, hay muchas cuencas hidrográficas que nacen en la zona, el hecho de que es un sitio arqueológico increíblemente rico en arqueología, ¿no? No me acuerdo cuántas ruinas arqueológicas hay en el área, pero son muchísimas, más de 300 sitios arqueológicos de la cultura Yumbo. Es decir, y adicionalmente, y como lo ha dicho María Luisa, esto fue el resultado de un esfuerzo
conjunto entre organismos de Estado, la sociedad civil, comunidades locales, gobiernos autónomos centralizados. Aquí tengo que mencionar necesariamente a la Fundación Maquipucuna, que fue una de las pioneras en crear una reserva privada, y también a gente militante como Inti Arcos, que ha estado siempre a la cabeza con su gente y su equipo en estas luchas, ¿no? Entonces, podríamos hablar una hora entera sobre los beneficios ambientales, sociales, económicos de la reserva de la biosfera, ¿no? Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que, digamos, falta mucho comunicar a nuestra propia gente, ¿no? Porque, digo, y quiero citar lo que decía hace un momento Tarcisio, porque me parece que es, además, uno que conoce la zona, que está enterado, dice, claro, esto está cerquita, ¿no? Pero los quiteños mismos no sabemos qué es lo que tenemos aquí a 40, 50 minutos, a una hora y media. Entonces, creo que sí hace falta comunicar cuáles son las bondades que tenemos acá muy cerca y cuáles son los beneficios que podemos tener, Tarcisio, en diversos ámbitos, ¿no? Porque yo mencionaba, digamos, el tema turístico, lo de la productividad, pero hay otras cosas que también se pueden ir aprovechando, ¿no? Claro, el tema es que cuando no sabemos dónde empieza la reserva de la biosfera, ¿no? Pero siempre, todos hemos pasado por ahí cuando vamos, por ejemplo, a la playa desde Quito, cuando agarramos la vía Mindo, ¿no? A Mindo y nos vamos por este lado, digamos, a la costa, pasamos por en medio de la reserva de la biosfera. Es decir, hagan de cuenta, Calacalí, un poquito más allá ya empieza la reserva de la biosfera y termina en San Miguel de los Bancos. Es decir, todo ese espacio de bosques que se ve, de bosques tan hermosos que se ven a la bajada de la cordillera, eso es parte de la reserva de la biosfera. Ahora, la reserva de la biosfera, como todas las reservas de la biosfera del mundo, tienen una zonificación, ¿no es cierto? Hay zonas en donde se pueden hacer ciertas actividades, hay zonas donde no se pueden hacer actividades, hay una zona núcleo que es este corredor del oso andino, que es precisamente, fue designado zona núcleo, es decir, una zona en donde no se puede hacer más que actividades de investigación y de turismo, con ciertos cuidados además, para preservar precisamente uno de los tesoros de la biodiversidad, que es el oso andino. Es el único oso sudamericano, está en peligro de extinción, o por lo menos bastante en categoría como vulnerable a la extinción, y ese es el sitio donde se le puede ir a ver. Mencionábamos hace un momento en la conversación con María Luisa de inicio, digamos, el trabajo que se hizo desde los ámbitos políticos, ¿no? Fue un trabajo desarrollado por la Dirección de Relaciones Internacionales y la Prefectura de Pichincha como tal, con apoyo de los gobiernos locales, de las parroquias, pero también de las organizaciones y la comunidad que está afincada en la zona y que también mencionaba algunos nombres Tarcisio en la conversación. Pero ahí yo quisiera hablar, María Luisa, de la importancia que tiene para preservar este tipo de espacios naturales la cooperación internacional. Hay, digamos, en este momento una suerte de compromiso, hay mensajes que nos han llegado desde afuera, desde los externos, para colaborar y preservar esta zona de la provincia de Pichincha y del país. Sí, Alexis, ahí yo quisiera aprovechar para contarles de una actividad que recientemente, hace poquito, el día sábado, hicimos con varios representantes de organismos internacionales, representantes de agencias de cooperación internacional, ONGs, con varios embajadores, embajadoras, cónsules, que nos acompañaron en un recorrido que hicimos por algunos puntos específicos de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. En este recorrido, bueno, nosotros lo que queríamos realmente, y es algo que tú mencionabas hace poco, Alexis, es contarle la cooperación internacional, contarles a los embajadores que están en nuestro país, que representan a sus países en el Ecuador, sobre las maravillas que tenemos tan cerca de Quito, tan cerca de la capital y que no necesariamente se conocen. Contarles además que tenemos una reserva de biosfera y contarles un poquito también de lo
el esfuerzo que realizó el gobierno de la provincia de Pichincha, el esfuerzo que realizaron los diferentes actores del territorio, la comunidad, para obtener esta declaratoria. Yo te hablaba algún momento al inicio de esta entrevista sobre lo que significó el proceso de elaboración del expediente. Luego también a los embajadores, a los representantes de la comunidad internacional que nos acompañaron en el evento, les contamos el proceso que fue la negociación en Indonesia, por ejemplo. Ellos conocen mucho lo que significa la diplomacia y la diplomacia en acción. Realmente recibir una declaratoria de reserva de biosfera es la diplomacia en acción. Cuando fuimos a Indonesia hace 3 años, lo que hicimos fue negociar con más de 50 delegaciones, porque fue la UNESCO en pleno, negociar y convencerles a cada uno de ellos que el Ecuador, que Pichincha, que el Chocó andino merecía ser declarada reserva de biosfera. Y este reconocimiento va mucho más allá de ser un premio. Este reconocimiento va mucho más allá de ser simplemente un mero, ¿qué te digo? Un cuadro que lo puedas enmarcar en una oficina. Este reconocimiento representa para el país, da cuenta del compromiso territorial que tiene Ecuador, da cuenta del compromiso de conservación y desarrollo sostenible que tiene el Ecuador. Y eso es lo que nosotros quisimos demostrar a la comunidad internacional, a nuestros socios, a nuestros amigos de la comunidad internacional, sobre lo que significa la reserva. Y creo que fue una actividad muy bien lograda. Creo que hemos recibido mucha acogida de la comunidad internacional, aparte de haberles, yo creo que enamorado de esta zona tan hermosa que es la reserva de biosfera. También creo que ellos han podido darse cuenta que esa zona también necesita de su apoyo, necesita la mirada de la comunidad internacional, necesita la mirada de la cooperación internacional y necesita su participación, necesita que juntos podamos hacer de la reserva de biosfera del Chocó andino un lugar excepcional, un lugar que sea relevante para el turismo, que sea relevante para la producción, que sea relevante para la conservación del paisaje, de la cultura, etcétera. Entonces, bueno, sí hemos recibido mensajes muy lindos del embajador de la Unión Europea en el Ecuador, hemos recibido mensajes lindos de la Embajada del Reino Unido que asistió al evento. Tarcisio estuvo invitado, así que él conoce perfectamente cuál fue el recorrido y cuál fue la recepción también de la comunidad en el territorio con respecto a esta visita. Recibimos mensajes lindos de la Embajada de Italia en Ecuador, del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el canje de deuda, que estuvo invitado, etcétera, y estamos muy contentos con los resultados de esta actividad. Creo que la cooperación internacional, creo que los representantes de organismos internacionales, las ONGs nacionales e internacionales son un actor extremadamente relevante en este proceso. Una vez que ya hemos obtenido la declaratoria, no finaliza el trabajo, es decir, empieza el trabajo, porque esa declaratoria la debemos mantener, la debemos cuidar y la debemos potenciar, porque eso es lo que merece el Chocó andino de Pichincha, eso es lo que merece sus habitantes, es lo que merece la provincia y es lo que merece el país. Claro, no es una concesión, sino que ese otorgamiento de la declaratoria, además, a los pichinchanos y a los ecuatorianos nos obliga a asumir una serie de compromisos, ¿no? Así es, yo quería, en lo superficial, digamos, para mí no es un tema menor, pero en lo superficial, porque además tengo entendido que la visita partía de la mitad del mundo, o sea, que la mitad del mundo, además del punto cero, sea la puerta de entrada a la zona del Chocó, ya es algo maravilloso. No sé, ¿qué fue lo que más les fascinó a los visitantes, María Luisa, lo que han comentado? ¿Qué fue lo que más les ha gustado? Porque tengo entendido que estuvieron además en algunos puntos de la zona de Chocó. Sí, partimos desde la mitad del mundo, que es como el punto de entrada al Chocó andino de Pichincha, luego fuimos a Yunguilla, en Yunguilla tuvimos una experiencia muy linda de lo que significa hacer turismo comunitario.
Tarcisio también nos puede ayudar a contestar esta pregunta porque él lo vivió directamente en carne propia. Posteriormente fuimos a Maquicupuna, donde tuvimos una explicación de lo que significa también una experiencia, una iniciativa desde el sector privado, de una reserva privada. Luego fuimos a Bellavista, que es un lugar hermoso donde recorrimos un sendero, hicimos un poquito de avistamiento de aves. Luego fuimos a Entre Bosques, donde firmamos un convenio porque el gobierno de la provincia de Pichincha va a encargarse de administrar ahora Entre Bosques. Y finalmente fuimos al Ceba del Café, donde tenemos una iniciativa de producción del café desde la prefectura de Pichincha. Yo no te podría decir exactamente qué es lo que más les gustó, porque creo que cada quien tuvo su preferencia. No sé, creo que uno de los momentos más lindos fue realmente recorrer el sendero por Bellavista. Creo que fue un sendero hermoso, lindísimo. Otro momento también muy especial fue escuchar las experiencias, las vivencias de turismo comunitario en Yunguilla, de la población local. Esos creo que fueron dos momentos lindos del recorrido. No sé si Tarcisio tuvo algo que le gustó. Claro, ya le vamos a preguntar a él, que estuvo en el recorrido también del sábado, que obviamente Tarcisio se conoce la zona a la perfección, pero también pudo haber conversado con los demás visitantes que estuvieron recorriendo la zona. ¿Qué fue lo que más cree que le llamó la atención a los cooperantes, Tarcisio? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas. Primero, el paisaje fantástico, ¿no?, que tiene la zona. Y como les digo, 45 minutos de Quito, todos podemos ir a visitarla. Yo creo que eso fue lo que más les llamó la atención, el saber que tan cerca de Quito existe una zona tan maravillosa. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Primero, la visita a Bellavista. No sé si ustedes saben, pero Bellavista es un área privada, que es la primera área privada que adscribió su territorio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, sin perder su titularidad de privado, Bellavista, que es una propiedad más o menos de unas 500, 400 hectáreas, se adscribió como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Primera área privada dentro del sistema. Acuérdense que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son las áreas públicas, las áreas comunitarias, las áreas de los GATS y las áreas privadas. Y esta fue la primera. Entonces, conocer esa experiencia me pareció muy interesante. Y la segunda cosa que me llamó muchísimo la atención y que pareció fantástica es esta cuestión que comentaba María Luisa del café. Esta experiencia que tiene el Consejo Provincial, que recibe el café que producen los productores de café de la zona, que siembran café bajo bosque, ahí lo procesan. Expertos catan el café y le dan una categoría y le ayudan al productor a empacarlo en un modo comercial y le ayudan a vender. O sea, es un proceso extraordinario de apoyo a los productores locales de café. Esas son las 2 cosas, más allá de lo que... Bueno, yo soy un fan de la Reserva de la Biosfera, yo voy cada vez que puedo a ver aves porque me gusta, y a conversar con la gente, etcétera. Y quizás la tercera y última cosa que me pareció fantástica es la experiencia de turismo comunitario de Bellavista, ¿cómo se llama? Yunguilla. Yunguilla, que está entre Calacalí y Nanegalito, que es una experiencia comunitaria de turismo que la gente ha desarrollado y me pareció fabulosa. Yo no conocía esa parte de la Reserva de la Biosfera. Yo ahí quería profundizar un poco para cerrar esta primera parte del diálogo, ir al corte y después hablar de otros temas que sí generan un poco de preocupación, que tienen que ver con esos compromisos que asume la provincia y que asumimos los ecuatorianos también para conservar precisamente esa declaratoria. Los ciudadanos que habitan en la zona, con ellos ustedes han tenido oportunidad de conversar, Tarcisio, en varias ocasiones. Esos asumen también la responsabilidad, digamos, muchos están comprometidos, ¿no?, con la conservación y con la preservación del área. Hay iniciativas como esta que ustedes han comentado, que tiene que ver con turismo comunitario,
que además, digamos, ellos aprovechan la riqueza natural de la zona para atraer turistas nacionales y extranjeros. En otras áreas que también tienen que ver con la productividad, así como ocurre con el centro de valor agregado del café, también hay otro de la caña, por cierto. Hay otras experiencias adicionales de ciudadanos que habitan en la zona y que están sacándole provecho al tema del Chocó andino, ¿o no, Tarcisio? ¿Han evidenciado eso? Bueno, hay de todo, ¿no? Evidentemente la declaración se debe al trabajo que se ha hecho en esa zona de conservación de mucha gente, ¿no? Porque si no estuviera la zona tan bien conservada como está, no hubiera sido nunca nombrada Reserva de la Biosfera. Pero también hay los problemas, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, la gente esta de Yunguilla, que hace turismo ahora, eran carboneros antes, es decir, explotaban madera para hacer carbón. Y cambiaron su lógica y ahora protegen el bosque porque saben que el bosque les trae turistas. Yo creo que hay también una gran parte de la población que lo que quiere es bajarse el bosque. Invasores de bosques, por ejemplo, invasores, mafias yo conozco que hay mafias de invasores de bosques en varias partes del país y en el noroccidente especialmente. Y está el tema minero, que es tremendamente grave para la zona. Hay una serie de proyectos mineros a cielo abierto que están, digamos, que son parte de una agenda minera que todavía no acabamos de entender por qué se está dando en el país y que son quizás el problema más serio que en el futuro mediano o largo va a tener la zona. Yo creo que ahí hay que sentarse y definir un modelo de desarrollo para el noroccidente, un modelo de desarrollo para la reserva de la biosfera y un modelo de desarrollo en el que la gente del lugar obtenga recursos, porque eso es lo importante, la gente tiene que obtener recursos, pero utilizando prácticas sostenibles, por ejemplo, la bioeconomía. Muy bien. Sobre esto vamos a retomar después el diálogo una vez que hagamos una brevísima pausa en Frecuencia Política. Ya volvemos. Seguimos en este diálogo a propósito del tercer aniversario de la declaratoria de la Reserva de Biosfera del Chocó andino por parte de la UNESCO acá en Pichincha. Es una fecha que yo les decía hace un momento, hay que celebrarla, hay que conmemorarla, de la cual hay que sentirse además orgullosos, que es, digamos, una presea que tiene Pichincha y que tiene el Ecuador, ¿no? La séptima, además, reserva que tiene este país. Hablaba Tarcisio hace un momento de estos procesos que terminan siendo o convirtiéndose en una amenaza. Le escuchaba en una entrevista que tuvo en estos días a Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente, con quien estamos conversando, y también con María Luisa Ortega, directora de Relaciones Internacionales de la Prefectura de Pichincha. Y Tarcisio decía, ojo, ¿no? Y yo les mencionaba también que esto de la declaratoria no es una concesión que la UNESCO le ha entregado a Pichincha y al Ecuador, es algo que hay que cuidar. Entonces, ¿cómo se debe trabajar, Tarcisio, en adelante para conservar, para mantener esa declaratoria de reserva de biosfera y, sobre todo, para mantener todavía este pulmón tan importante que tiene la provincia de Pichincha y el país? Como tú has dicho, Alexis, este es una responsabilidad, es decir, no es un regalo, es una responsabilidad en donde todos y todas tenemos que cumplir nuestra parte, ¿no? Yo creo que una parte fundamental de esa responsabilidad, porque así como te entregan una categoría, te dan una categoría, te pueden quitar la categoría si no haces bien las cosas, ¿no? Y esto es una vergüenza mundial, internacional para el país y para todos. Y no queremos eso. Entonces, esa responsabilidad debe empezar por el mismo Estado central, ¿no? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que quiere el Estado en áreas de altísima biodiversidad y altamente vulnerables como son las zonas del Chocó andino, ¿no? Queremos seguir metiéndole con todo a la minería, una minería que ha probado ser contaminante, destruir ambientes naturales, que no llega a cubrir, que no llega a ingresar al país los recursos que ofrece desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿O queremos más bien enfocarnos en un modelo de desarrollo más sostenible que tenga que ver con el turismo? Por supuesto, ahora que tenemos la pandemia no podemos explotarlo todavía, pero existe ya está empezando a haber un turismo nacional muy fuerte, y seguro que el área del Chocó andino, por su cercanía a Quito, es un área de un polo turístico y podría convertirse en un polo turístico impresionante. Y por el otro lado, la bioeconomía, ¿no? Que es tratar de determinar estos productos, darles valor agregado, por ejemplo, al café.
la gente ya no vende el café en grano, ya vende el café procesado. Eso es darle valor agregado al producto. Y hay otros, podríamos identificar muchísimos productos. Hay gente que comercia con mariposas, por ejemplo, legalmente y sosteniblemente. Hay mariposarios en donde venden mariposas a coleccionistas con todos los criterios ambientales, etcétera. Es decir, el potencial bioeconómico de la zona es impresionante y por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿vale la pena seguir insistiendo en una actividad minera que lo que está trayendo es destrucción o más bien enfocarnos en otras cosas? Ahí paro por el momento. Sí, a mí, Alexis, si me permites, me gustaría agregar algo. Pero ahí el compromiso que debe asumir, perdóname. Te estamos perdiendo. A ver, dale. Sí, ¿me escuchan? Yo sí. Creo que se nos fue la María Luisa. No, aquí está. No. Está con problemas en su señal de internet. Hasta que recuperemos el contacto con María Luisa, ahí te escuchamos. Ok, sí. A lo que decía Tarcisio, en realidad a mí me gustaría agregar algo en cuanto a... Sí, estoy hablando. A lo que decía Tarcisio, yo quería agregar algo y con respecto a tu pregunta. En realidad, lo que nos ha dado la UNESCO no es una concesión. Realmente fue un esfuerzo muy grande recibir la declaratoria desde la UNESCO. Y hay algunas cuestiones que están ya establecidas de parte de la UNESCO y que todas las reservas alrededor del mundo tienen que cumplir. Por ejemplo, te doy así unos datos básicos. Cada 2 años nosotros tenemos que cumplir con exámenes periódicos y la UNESCO realiza misiones especiales in situ para verificar el avance de los diferentes compromisos que tienen que cumplir las reservas. Por temas de pandemia, por ejemplo, la UNESCO en estos años no ha podido visitar el Chocó Andino de Pichincha, pero lo hará seguramente el próximo año, yo entiendo. Y la idea principal es cumplir 3 objetivos que están enmarcados en un programa de la UNESCO, que es el programa del hombre y la biosfera. Y esos 3 objetivos son claves para nuestra reserva. El primero es la conservación de las áreas núcleo, que Tarcisio hablaba hace un momento, porque hay una zonificación de la reserva de biosfera. El segundo objetivo es el desarrollo sostenible en zonas de amortiguamiento y en zonas de transición. El segundo objetivo. Y el tercer objetivo es la gestión del conocimiento e investigación. Y para ese tercer objetivo es muy importante la firma del convenio que hicimos en Entre Bosques este fin de semana, el día sábado, porque justamente en Entre Bosques es donde la prefectura planea en realidad construir un centro de interpretación y de gestión del conocimiento del Chocó Andino, el sábado, del Chocó Andino de Pichincha. Entonces yo quería agregar esos elementos, también comentarte que además la prefectura ha trabajado muy duro este último año para conformar un comité de gestión. Y eso es uno de los requisitos que también pide la UNESCO a todas las reservas de biosfera. En los primeros 2 años tuvimos un comité de gestión transitorio y ahora finalmente ya la próxima semana se establecerá el comité de gestión definitivo de la reserva de biosfera, que ha sido una construcción participativa. Tenemos miembros del sector público, miembros de ONGs, actores territoriales, y finalmente estamos ahora mismo en un proceso de designación de los representantes de la sociedad civil, que se dará a través de 3 mesas que se han conformado con la colaboración otra vez de la GIZ. Entonces, invitarles a estar atentos a la conformación de este comité de gestión definitivo. El comité de gestión busca crear un modelo de gobernanza a largo plazo. Además, tenemos que construir también para conocimiento de la UNESCO un plan de comunicación
un plan comunicacional sobre la reserva de biosfera del Chocó andino, y tenemos que también, y eso, bueno, lo está realizando la Dirección de Ambiente en apoyo de ONGs, en apoyo también del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría del DMQ, un análisis de los servicios ecosistémicos que presta el Chocó andino de Pichincha, donde seguramente también contaremos con la ayuda de Tarcisio. Entonces, de eso brevemente para complementar lo que estamos trabajando en relación al cumplimiento de los requerimientos de la UNESCO para conservar nuestra categoría de reserva de biosfera. A ver, el que estaba con problemas de la señal de internet era yo hace un momento. Ahora sí me escuchan bien. Ya, sí, totalmente. Sí, bueno, ahora que hemos recuperado conexión. Esto último que decía María Luisa me llama la atención, pero quería volver a lo que estábamos conversando hace un momento para el tema de la sostenibilidad de la reserva. ¿Este centro de interpretación, María Luisa, va a contar con el apoyo o hay participación de la academia? ¿Hay universidades que están también relacionándose con la prefectura, que están interesadas en trabajar en la investigación en la zona? Sí, Alexis, entiendo que esta propuesta está en construcción, entiendo que se va a involucrar a la academia. Bueno. Esperemos que tengamos la participación de universidades. Yo esperaría que las universidades que apoyaron en el proceso de elaboración del expediente, por ejemplo, la Universidad Católica, que fue una de ellas que fue muy activa en la elaboración del expediente, también pueda unirse a este centro de interpretación, de investigación, de gestión de conocimiento. Esperemos que tengamos la participación de otras universidades, de otros centros de investigación importantes y también de organismos internacionales que nos puedan colaborar con intercambio de experiencias y con transferencia de conocimientos para la conservación de la reserva de biosfera. Entonces, estamos en ese proceso. Es una iniciativa que acaba de empezar, que está en construcción y por eso era tan importante la firma de este convenio y la participación de los diferentes representantes de la cooperación internacional en ese momento, en ese hito para la reserva de biosfera. Para el tema de la sostenibilidad, venía hablando Tarcisio con mucha insistencia con respecto al tema de la minería, ¿no? Una zona que es súper sensible. Y había un pedido de las comunidades de que la Corte Constitucional dé paso a una consulta popular para que el pueblo en Quito se pronuncie con respecto de la posibilidad o no de que se den este tipo de actividades extractivas, sobre todo donde hay fuentes de agua y zonas, digamos, naturales sensibles como esta. El rol de la Corte Constitucional por ahora ha sido decepcionante, Tarcisio. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar del Estado en su conjunto para defender estas riquezas naturales que tenemos? Yo quisiera sostenerme de esta decisión del nuevo gobierno de hablar de la transición ecológica, ¿no? Incluso le ha cambiado el nombre al Ministerio del Ambiente, ahora se llama Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Yo creo que la transición ecológica debe ir por ahí. Es decir, la transición ecológica no es un tema del Ministerio del Ambiente, es un tema del Estado ecuatoriano, así lo veo yo. Entonces, como transición ecológica, deberíamos tener claro cuál es el modelo de desarrollo, hacia dónde queremos apuntar, hacia dónde queremos apuntar el desarrollo de este país. ¿Queremos seguir con petróleo y minería o queremos cambiar el modelo de desarrollo? Yo creo que si hablamos de transición ecológica, tenemos que empezar por ahí. Es decir, el país necesita recursos, es evidente. El país necesita salir de una crisis económica causada por la pandemia y otras circunstancias, es clarísimo. Pero ¿cómo le sacamos al país de la crisis? Ya se está hablando de descarbonizar la economía, lo cual es bueno, de hacerle carbono neutro a la economía de este país. Eso quiere decir no emitir, no tener emisiones, pero para eso se necesita un cambio de matriz energética, un cambio de matriz productiva. Entonces, yo diría que la respuesta va por ahí. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para el país? Pero sobre todo, ¿qué modelo queremos para la zona esta del noroccidente, que es tan rica, que es un hotspot, como le dicen, un punto caliente de biodiversidad para el mundo y que es pues una reserva de la biosfera reconocida internacionalmente? Ahora, la idea también, sería que hagamos
de la creatividad para ir a esos modelos de bioeconomía que plantea Tarcisio, que me parecen súper interesantes ese concepto, además del de la transición ecológica, ¿no? Pero el de la bioeconomía, para saber que no todo es explotación de recursos de la naturaleza. Hay que ser un poco más creativos, ¿no? Por supuesto, y ya existe. En este recorrido que hicimos el sábado, nos entregaron una canastita con todos los productos que salen de la zona con valor agregado. Panela, por ejemplo, que ya sale empaquetada, bonito, qué sé yo, frutos secos, deshidratados, que son iniciativas de la gente, ¿ya? Lo que hay es que buscar mercados nacionales e internacionales para estos productos, a fin de que se conviertan realmente en una alternativa económica para la gente que necesita recursos urgentemente. El turismo es, como decía, es un potencial increíble, pero no podemos solo tener turismo, porque ahí estamos viendo lo que pasó en Galápagos, por ejemplo, con la crisis de la pandemia, ¿no? Y que ha pasado en todos los sitios turísticos de este país. Entonces hay que diversificar las fuentes de ingresos de la comunidad. Ahí me gustó mucho lo que vi en Yunguilla, que además del turismo, ahora que no tienen turismo, ¿qué han hecho? Un restaurante para recibir a turistas nacionales. Tienen huertas comunitarias orgánicas, venden cositas y recuerdos y vainas. Ese es el tipo de cosa, pero hay que darle, claro, la importancia como política de Estado. Perdón, es decir, la bioeconomía debe convertirse en una política de Estado. A ver, hay otra actividad, yo no sé si a ustedes, digamos, les genera esa inquietud o preocupación, pero hay otra actividad que también es una amenaza para el tema de la sostenibilidad de este tipo de reservas, y es la actividad ganadera. ¿Eso está ganando también espacio en esta zona o no? Sí, el problema es que la actividad ganadera es una actividad económicamente bastante complicada. ¿Por qué? Porque son tierras que no tienen aptitud ganadera necesariamente, porque son tierras en pendientes, son bosques nublados, no hay pasturas suficientemente ricas. Entonces, la gente tiene una vaca por hectárea, una vaca por 2 hectáreas, una vaca por 3 hectáreas, lo cual no es eficiente. Entonces, hay que buscar mecanismos para que, si es que se quiere realmente hacer ganadería, hacerlo de una manera mucho más inteligente, en ciertas áreas que pueden tener vocación ganadera, pero no en todo lado. Y más bien empezar a buscar proyectos de agroforestería bajo bosque que permitan tener bosque para poder tener aves que vayan a ver los turistas y por el otro lado también tener productos. El café es un gran ejemplo. Ahora, hay un problema de comercialización actual del café ecuatoriano. Ha bajado la exportación de café dramáticamente. Habría que entender por qué ha ocurrido esto. Pero el café del noroccidente de Pichincha, nos decían ahí, ¿no, María Luisa? Ha sido premiado internacionalmente por su calidad. Entonces, ahí hay un filón que debería ser explotado como política de Estado, y el Estado debería crear las condiciones para que ese café de altísima calidad, con historia detrás, porque es café bajo bosque, café comunitario, etcétera, pueda ser vendido en mercados internacionales que buscan ese café y que pagan mucho más por un café con historia como esta, ¿no? Creo que ahí la clave entonces es ver cómo se comunica eso también, ¿no? Cómo se va relatando la historia de todo lo que está detrás del procesamiento del café que es sembrado, como decía Tarcisio, entre bosques y demás. Para eso, María Luisa, la intervención de la comunidad internacional es súper importante porque, digamos, los grandes vendedores no son solo de la zona, no son solo quienes habitan ahí o no son solo las autoridades de Pichincha, sino también van a ser estos cooperantes internacionales que han recorrido el lugar y que saben cuáles son las riquezas y las bondades que tenemos en Pichincha. Por supuesto, Alexis, ese realmente también era uno de los objetivos de la visita del día sábado, y además de eso, además de que la comunidad internacional pueda ver eso de primera mano, también una declaratoria de reserva de biosfera, un reconocimiento de esas características, de esa magnitud, genera para los territorios de influencia un impacto positivo, no solamente en materia ambiental, pero también en materia productiva. Tenemos reportes a nivel internacional de buenas prácticas por la misma Red Mundial de Reservas de Biosfera, que está manejada por la UNESCO,
que califican a este reconocimiento y a sus procesos organizativos como una llave maestra en términos productivos, que además de, como te decía, mejorar la gestión misma de territorio, genera una imagen de atracción para la inversión en proyectos productivos de desarrollo sostenible, con la marca de desarrollo sostenible, proyectos productivos de conservación, proyectos turísticos. Entonces, esto genera todo un fortalecimiento del tejido social, ¿no? Genera asociatividad en procesos inclusivos, ¿no? Y ahí la cooperación internacional también juega un rol muy importante, porque nos pueden apoyar. De hecho, nos han apoyado ya y tenemos una experiencia bastante exitosa con la Panela, con apoyo de una ONG canadiense y de la Embajada de Canadá. Entonces, estamos en este proceso, en el proceso de construir una marca territorial. Tenemos ya la marca Pichincha, que algunos de nosotros conocemos bastante bien, pero la marca Chocó. Esto puede abrirse, como decía Tarcisio, a nuevos mercados internacionales. Y la existencia de esta misma posibilidad, yo creo que motiva a los productores locales, motiva a los productores de la reserva, motiva a los productores de Pichincha ¿a qué? A alinearse con procesos amigables con el ambiente, ¿no es cierto? A alinearse con procesos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? A realmente decir que una cosa no excluye a la otra, que cuidar el ambiente y a la vez ser productivos y lucrar de eso no son excluyentes, no son procesos excluyentes los unos de los otros, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mensaje que nosotros queríamos dar el sábado a la cooperación que ya de hecho tiene mucha experiencia en esto, pero también ese es el mensaje que queremos llevar al territorio. Y a un territorio que está también muy consciente de esta realidad porque participó del proceso que hubo para obtener esta declaratoria. Parezco un disco rayado diciendo eso, pero es importante señalarlo porque una de las características, digamos, y una de las cuestiones de las que la prefectura de Pichincha se siente orgullosa es que este expediente y esta declaratoria se consiguió en articulación con los actores de territorio y con los habitantes de esa reserva. Tiene Tarcisio que salir en unos segundos nada más. Yo quería pedirle, antes de quedarnos conversando con María Luisa los últimos minutos de este programa, pedirle un último mensaje, ¿no? Un mensaje que además nos comprometa a todos en Ecuador y en Pichincha a seguir siendo parte de la preservación del Chocó andino y a seguir cuidando de este tesoro que tenemos acá muy cerca de la capital. No, primero agradecerles muchísimo por la entrevista. Yo creo que el mensaje más importante para los pichinchanos, para los quiteños, es vayan y conozcan la reserva de la biosfera. Uh-huh. Vayan a los sitios de Nanegal, Nanegalito, Pacto, Mindo, Gualea, Los Bancos, Puerto Quito, Bellavista y todas esas maravillas que tiene esta zona, ¿no? Volviendo a lo que decía un poco María Luisa, ¿no? Eso es precisamente lo que dijo María Luisa en su última intervención, lo que busca una reserva de la biosfera, esa posibilidad de tener conservación y desarrollo sostenible. Y yo creo que junto con las otras 6 reservas de la biosfera que hay en el país, estos podrían ser modelos clarísimos de esa transición ecológica de la que habla el gobierno, ¿no? Si es que hay decisión política y decisión social para poder llevarlos a cabo, ¿no es cierto? Yo creo que la bioeconomía es el futuro post-extractivismo para el Ecuador, o por lo menos una de las alternativas del post-extractivismo para el Ecuador, y yo creo que lo que se está haciendo en pequeña escala todavía, lamentablemente en el noroccidente, es lo que debería ser la economía ecuatoriana del futuro, pero a una escala mucho mayor, de manera sostenible. Yo creo que ese es el futuro para el país, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Tarcisio, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Le mandamos un fuerte abrazo. Lamentablemente tiene que salir. Hay compromisos que son impostergables. Nosotros nos quedamos conversando los últimos segundos que tiene este programa de Frecuencia Política, hoy miércoles 28
de julio con María Luisa. Yo quería preguntarte, Malu, en esta experiencia que tuvieron el último fin de semana, donde estuvieron acompañados también de las autoridades de la provincia, ¿no? De prefecta y viceprefecto, digamos, también una oportunidad para que se haga y se consiga lo que decía Tarcisio en un momento, ¿no? Estos cooperadores, los embajadores, la gente de las organizaciones no gubernamentales que han tenido la oportunidad de visitar el Chocó, pueden convertirse en estos canales, en esos nexos para abrirle el Chocó y a Pichincha al mundo entero. ¿Cómo ves tú la receptividad por parte de ellos? La verdad, Alexis, yo llevo mucho tiempo trabajando en cooperación internacional, en relaciones internacionales, y la actividad del día sábado fue realmente sorprendente. Una de las visitas más exitosas en las que yo he participado, no solamente por el nivel de nuestros participantes, la receptividad que tuvimos desde las diferentes embajadas, desde los diferentes organismos de cooperación internacional, de las diferentes agencias, sino también por la calidad de la información que ellos pudieron recibir, y por la belleza de la zona. Es indiscutible las maravillas que pudimos observar ese día. Mira que fue una visita relativamente corta, empezamos a las 8:30 de la mañana, terminamos como a las 7 de la noche. Hemos querido mostrarles muchas cosas más, pero los comentarios que recibimos de los embajadores, de la cooperación internacional, fueron realmente positivos, no solamente en términos de la organización, que eso en realidad, digamos, lo puede hacer cualquiera, pero en términos de todos los diferentes aspectos que ellos pudieron observar sobre lo que existe en la reserva de biosfera, es decir, el turismo comunitario, lo que realiza la comunidad alrededor de eso. Luego, las experiencias en torno a las iniciativas privadas. Por ejemplo, el tema de Bellavista como una primera iniciativa privada que lleva años y que ha significado un ejemplo para muchos habitantes de la zona. Después, la belleza natural, la biodiversidad de la zona, ¿no? Lo que tenemos en Entre Bosques, que es un potencial gigantesco de lo que se puede hacer ahí, ¿no? Y luego también la gestión de la prefectura de Pichincha en la zona, el tema de ceba del café que hace un momento mencionaba Tarcisio. Y yo creo que nuestros voceros más importantes, nuestros voceros más influyentes, porque vieron lo que es el Chocó andino, son justamente nuestros amigos, nuestros socios de la cooperación internacional, ¿no? Nuestros embajadores del Chocó andino son ellos, porque se enamoraron de la zona. Y yo quiero aprovechar este espacio, quizás algunos de ellos nos escuchen, nos estén escuchando, para agradecerles por aceptar esta invitación, para invitarles a volver al Chocó andino de Pichincha. Hay muchos lugares que por cuestiones de tiempo no pudimos visitar, pero les conmino a volver con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, con sus amigos, con sus novias, novios, que lo visiten y que disfruten de las maravillas que ofrece el Chocó andino de Pichincha. Con muchísimo gusto, igual podríamos acompañarlas en otra ocasión y disfruten realmente de esta zona que está tan cerca de Quito y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí. Esta es una maravilla que tiene Pichincha, ¿no? Que además es una provincia tan rica, que tiene distintos pisos climáticos y que nos permite eso, ¿no? Tan cerca de la capital, tan cerca de Quito, y el Chocó, que también, digamos, es la zona que nos conecta con el litoral, ¿no? Con la costa ecuatoriana. Yo sí quiero hacerme eco de esto último que decía María Luisa y de lo que dijo Tarcisio hace un momento, hacerles un llamado a todos, a todas, para que vayan y visiten, para que se enamoren cada vez más de lo que es el Chocó andino, para que asuman también ese mismo compromiso que el resto de pichinchanos y ecuatorianos de trabajar para preservar esta reserva de biosfera, que es la 7ª que tiene el Ecuador y declarada así por la UNESCO. Le quiero agradecer a María Luisa Ortega, directora de Relaciones Internacionales de la Prefectura de Pichincha, también a Tarcisio Granizo, ex ministro de Ambiente, que estuvo con nosotros conversando en esta edición de Frecuencia Política. Conmigo, un gusto, nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. La próxima semana ya está el dueño de casa, Pavel Muñoz, de regreso, así que fuerte abrazo. Chao, chao.
Chao, chao. Gracias, Alexis. Gracias a toda tu audiencia también. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.